Buenos días, América. Buenas tardes, África. Director del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Les hablo precisamente desde Barcelona, una de las 3 capitales olímpicas del mundo panibérico, junto con México y con Río de Janeiro. Bienvenidos a esta tercera sesión del primer seminario virtual de la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas sobre deporte, educación y comunicación. Hoy tendremos con nosotros a 3 cualificados especialistas que abordarán un tema central en la llamada educación olímpica, en la cultura y en la difusión del ideario olímpico, sobre el deporte, sobre la educación y sobre la comunicación. La primera de las autoridades que hoy nos acompañan es la doctora María Eugenia Martínez Gorroño, que es profesora contratada doctora de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Academia Olímpica Española. También nos acompaña Héctor Argüelles, vicepresidente de Alianzas Digitales de la Asociación Nacional de Baloncesto, de la NBA, y el doctor Leonardo Mataruna, profesor en la American University in the Emirates en Dubái, que es también consultor de la UNESCO. Hablaremos con detalle de cada uno de los aspectos más destacados del currículum de cada uno de las personas que hoy harán sus presentaciones. Comenzamos, pues. ¿Cuál es el sentido de esta sesión, de la sesión de hoy? ¿Por qué combinamos en una misma sesión deporte, educación y comunicación? Estos 3 son elementos, el deporte, la educación y la comunicación, que combina en su momento perfectamente Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin combina extraordinariamente una labor pedagógica por todos reconocida en torno al papel fundamental del deporte para la formación de los seres humanos, con una extraordinaria también labor en los medios de comunicación. En el medio de comunicación que aquel momento era el más importante, en la prensa. Una parte importante de esta labor pedagógica fue publicada en medios de comunicación franceses en su momento y medios de comunicación internacionales. Les hablo rápidamente de la estructura de la sesión. Tras una breve introducción de unos 10 minutos de cada uno de los conferenciantes, tomará el testigo después cada uno de ellos durante 1 minuto aproximadamente para abordar un aspecto que tiene que ver con el reto que hace varias semanas lanzó el presidente Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, en el sentido de buscar las oportunidades que esta crisis del COVID nos puede traer para el deporte olímpico. Cerrará la sesión un discurso del presidente de la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas, el doctor Conrado Durantes, y unas palabras de su secretario general, Pablo Galán. Pues comenzamos con la charla de la doctora María Eugenia Martínez Gorroño. La doctora María Eugenia Martínez Gorroño es profesora contratada doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Es miembro de la Real Academia Olímpica Española y directora del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Es directora, a su vez, y editora de una revista especializada que se llama Citius Altius Fortius, Humanismo, Sociedad y Deporte, Investigaciones y Ensayos. Es asistente y conferenciante invitada en varias ocasiones en la Academia Olímpica Internacional. Pues adelante, María Eugenia. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con todos los compañeros olímpicos este rato y estas reflexiones que voy a exponer. Quiero pediros disculpas porque para no pasarme del tiempo habrá escrito parte para ser un poquito más ágil, ¿eh? Entonces me vais a disculpar. No, estoy dando a compartir, no sé si ya estoy compartiendo. Se ve perfectamente. Vale, bueno. Entonces, el deporte, he llamado a mi comunicación el deporte olímpico una respuesta social e individual al momento en el que estamos viviendo como consecuencia de esta pandemia. La mesa ha decidido muy bien llamarla, Emilio, deporte, educación y comunicación. Unir estos 3 términos para buscar una alternativa de respuesta a la situación que vivimos, al contexto en el que estamos, el ideario que se nos ofrece como una oportunidad y alternativa esperanzadora es el ideario olímpico. Yo por eso he puesto este más aquí, este signo de más. Yo propongo añadir, por tanto, a este
trinomio, el ideario olímpico, como una alternativa de respuesta positiva y esperanzadora. Porque para que el deporte sea educativo es imprescindible que tenga en su base un código de valores. El ideario olímpico implica un código de valores que suponen hoy en día una oportunidad única de gran utilidad porque puede alcanzar una enorme fuerza aprovechando el éxito mediático que tienen principalmente los Juegos Olímpicos. Porque el deporte, sin un código de valores positivo, también puede no educar, puede deseducar, puede transmitir unos valores negativos y perjudiciales para todos. Por tanto, si queremos vincular deporte y educación, es imprescindible pensar cómo se hace la comunicación del hecho deportivo, cómo es el discurso, cómo es el mensaje que le acompaña en la discusión, la narrativa que decía el otro día la profesora Beatriz García. Se hace imprescindible, cuando se hace la comunicación de actividades deportivas, reflexionar sobre otro principio fundamental que está en la Carta Olímpica, la responsabilidad social. La inquietud que mantengo como miembro de la Academia Olímpica y como profesora universitaria va más allá de transmitir la necesidad de la práctica deportiva entre los jóvenes, los niños o las personas mayores. Últimamente parece que solo queremos hablar de cómo llegar a los jóvenes o a los niños. Creo que es imprescindible hablar de nosotros los adultos, de nuestra responsabilidad social como adultos que comunicamos los hechos deportivos. Los niños y los jóvenes son la población vulnerable, los que son más vulnerables a las formas de comunicación que los adultos empleamos. El hecho de que el deporte sea un fenómeno sociológico que lleva a todos los lugares del mundo, si no se comunica con unos valores positivos y educativos, no es un beneficio, es un problema. El deporte se convierte en un origen de problemas importantes que todos conocemos y que hemos visto en ciertos espectáculos deportivos, a veces bochornosos. Cuando el deporte no se comunica, cuando el deporte que se comunica no es olímpico. No quiero decir con olímpico el que no sea parte de los Juegos Olímpicos, no, sino que no se realice con una base del ideario olímpico. Es decir, con los valores que implica el ideario olímpico: solidaridad, juego limpio, alegría del esfuerzo, buen ejemplo, responsabilidad social. Bueno, esto que todos conocemos y que he copiado aquí en verde un trozo de la Carta Olímpica. En este dibujo que he puesto aquí, del genial dibujante Ibáñez, resume en una imagen el espectáculo que a veces ofrecen las competiciones deportivas, que son totalmente contrarias y contradictorias, puestas al lado de los principios del olimpismo que he escrito en el lado izquierdo. El planteamiento, aquí ha pasado algo con la imagen, el planteamiento de Pierre de Coubertin fue utilizar el deporte como un instrumento educativo. En otros foros en los que algunos de los que me escucháis hoy me han escuchado, me han oído rescatar ciertos rescates históricos sobre esa labor educativa que fue el inicio de Pierre de Coubertin en los centros docentes, en los colegios, para impulsar una reforma educativa. Que Pierre de Coubertin sabemos todos que estudió ciencias políticas en la Sorbona, pero en realidad su enfoque, su cambio de objetivo fue emprender una reforma pedagógica, como todos sabemos. Pero como decía antes, el deporte para ser educativo tiene que tener un ideario olímpico, y lo que hizo Pierre de Coubertin es diseñar ese ideario olímpico, esa filosofía olímpica que hoy llamamos ideario. Entonces, y para intentar diferenciar que no se trataba de hacer de cualquier forma de deporte, sino de deporte olímpico. Entre los escritos de Coubertin he rescatado este texto en la que él se plantea claramente esa diferencia. Se trata de un texto en el que habla Pierre de Coubertin de la segunda edición de los Juegos en París en 1900 y dice que ha decidido organizar independientemente de toda injerencia administrativa aquella edición de los Juegos.
porque tiene miedo a que se conviertan en una feria caótica y vulgar. Dice exactamente lo contrario de lo que deseamos para los juegos, a cuyos participantes hemos de procurar ofrecerles todo lo que no pueden hallar en otra parte. Era esa idea primigenia de la que parte el movimiento olímpico, de mejorar el mundo a partir de la educación, utilizando como instrumento el deporte. Pero el deporte como instrumento, no cualquier deporte, un deporte hecho a partir de este ideario olímpico que todos conocemos, un deporte que transmita solidaridad, juego limpio, respeto a la dignidad humana, una responsabilidad social. El deporte olímpico hecho a partir del lema olímpico, ese Citius Altius Fortius que todos conocemos, que es un lema olímpico que no muestra solamente el esfuerzo por lanzar un poquito más lejos o saltar un poquito más. Es una metáfora en cuanto al enfoque de la vida. La vida es un reto para enfrentar, igual que en estos momentos estamos enfrentando el difícil reto de la pandemia, superando las dificultades diarias olímpicamente. Con una respuesta positiva que implique el bien común. La vida es un reto y hay que enfrentarlo con instrumentos que sean positivos para todos. Entonces, el problema que tenemos en este momento y que a mí me preocupa especialmente es el problema de la comunicación. Que no se comunique un deporte que no sea olímpico, insisto, que no sea con unos valores de un ideario, un código de valores. El problema que nos podemos encontrar y que nos encontramos, que en los centros docentes, los medios de comunicación, las redes, comuniquen la comunicación que nos hagan de actividad deportiva, no se ponga a reflexionar la responsabilidad social que tiene y que esa comunicación sea educativa. Nos encontramos el problema de la comunicación en el deporte. Muchísimas veces encontramos una falta de responsabilidad social que hace que la comunicación, el discurso, la narración que decía, la narrativa que decía el otro día la profesora García, haga del deporte no algo que enfrenta los problemas, sino que incluso los crea. En los medios de comunicación se utiliza el deporte para buscar titulares impactantes, provocadores, para buscar audiencia, hacerse famosos por suscitar polémicas, utilizar su beneficio egoísta y pacato, sin jugar limpio, sin ser solidarios, sin dar un buen ejemplo. Cuando la comunicación y la narrativa muestran un deporte que no es educativo, se convierte el deporte en algo que genera problemas. Quiero poner algún ejemplo de estos titulares que todos vivimos todos los días. Por ejemplo, aquí he puesto: todo el país humillado por el fracaso de la selección en unos Juegos Olímpicos. Este enfoque, ¿qué nos está transmitiendo? ¿Que las competiciones deportivas potencian el resentimiento entre los países? Otro ejemplo de titular: la medalla de plata en los Juegos Olímpicos supuso un fracaso para el equipo. ¿Qué nos está diciendo este mensaje deportivo? ¿Que el deporte es negativo para la salud y los autores que son los deportistas que no ganan el oro? El otro día, escuchando o viendo un encuentro de tenis, decía: el revés de Rafa Nadal ha hecho mucho daño a Federer. ¿Qué nos está diciendo este mensaje? ¿Que el deporte lleva implícito que los deportistas buscan hacer daño al rival? Está claro que tanto Federer como Nadal lo que están mostrando es la superación que han conseguido con el esfuerzo que han realizado, consiguiendo unos resultados a nivel motriz geniales, dignos de ejemplo, conseguidos con el esfuerzo, con el espíritu de superación, con ese Citius Altius Fortius. Nos muestran que el nivel deportivo, nos muestran que el rival deportivo
no es un enemigo, es un compañero que nos propicia la oportunidad de superarnos. Nos muestran que la vida es un reto para enfrentar, al igual que en este momento la pandemia que vivimos. El deporte olímpico puede enseñarnos y educarnos para enfrentar retos como este, con el poder educativo del buen ejemplo, superando las dificultades diarias olímpicamente. En la realidad que he estado viviendo estos días tan tremenda, he visto muchos ejemplos de aspectos que puede transmitir el deporte visto desde el ideario olímpico. Solidaridad. He visto que mis vecinos estaban ayudando a esos personas mayores para que no salieran de casa y ellos les hacían la compra de los alimentos. He escuchado el otro día la solidaridad que ha supuesto el incremento de las donaciones de sangre justo en los días más tremendos de la pandemia, cooperando la honestidad con juego limpio, respetando las normas para no poner en peligro la salud propia y la de los demás. Precisamente ese talante olímpico que nos transmite el ideario olímpico, que en este momento necesitamos comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad, cooperación, juego limpio. Para terminar, quiero concluir con este párrafo que intenta resumir mi contribución, y que estoy utilizando una imagen del profesor brasileño Doc del otro día. El deporte no es útil para el avance de la humanidad si no es educativo. La responsabilidad social implica comunicarlo con un enfoque positivo vinculado a las necesidades de todo el colectivo. El deporte hecho bajo el ideario olímpico es una gran oportunidad aumentada por la fuerza del éxito mediático que puede ayudar a mejorarnos a todos, a nosotros mismos y a la vez a mejorar a los que nos rodean. Pues muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, María Eugenia. Volveremos más adelante con preguntas a ti. Va a tomar la palabra Héctor Argüelles, que es vicepresidente de Alianzas Digitales de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos, de la NBA. Anteriormente, Héctor Argüelles ha sido responsable del International NBA League Pass, servicio de vídeo en directo al consumidor de esta liga profesional de baloncesto. Ha sido voluntario del movimiento olímpico desde 2002, tiene por tanto una gran vinculación con el movimiento olímpico, con la educación olímpica, con la Academia Olímpica, incluyendo puestos de voluntario en los Juegos Olímpicos, los Mediterráneos y los Juegos Asiáticos. Ha sido durante muchísimos años colaborador de la Academia Olímpica Internacional en diversos ámbitos. En múltiples ocasiones ha sido coordinador de sesión, ha sido conferenciante y también miembro y presidente de la asociación de la IOAPA, Asociación de Participantes de la International Olympic Academy. Bienvenido, Héctor. Adelante. Hola. Muy buenos días, muy buenas tardes. Lo primero, gracias por contar con mi participación y agradecer a Emilio, Pablo, Jesús, Carlos, todos los que habéis puesto esto a funcionar, que siempre es mucho más trabajo que reconocimiento, ¿no? Por lo menos por mi parte, como voluntario a voluntarios, os lo agradezco. Déjame que parta la presentación. Con el permiso de Emilio y el resto de organizadores, tomé un ángulo un poquitín diferente que creo que pueda ser interesante, ¿no? Como alguien que lleva muchos años vinculado como voluntario en el olimpismo y que desde hace 8 trabaja en el mundo, digamos, del deporte profesional, voy a tratar de aunar esas dos perspectivas y describir un poco cómo esta crisis está impactando al deporte desde el punto de vista económico principalmente, ¿no? Y la foto de portada creo que ilustra lo que está pasando, ¿no? Y eso es en el caso de que los eventos deportivos se puedan celebrar, ¿no? Evidentemente hemos visto muchas cancelaciones de eventos, muchas suspensiones de eventos. Los eventos que se
pueden celebrar, normalmente ahora tienen calendarios reducidos o formatos modificados o se celebran diferentes sedes y con muy pocos espectadores o sin espectadores, ¿no? Evidentemente eso repercute en todo lo que es la estructura de gestión de las diferentes entidades deportivas. Y añadido a eso es la incertidumbre también, ¿no? Ahora mismo cualquiera que esté vinculado a la organización de un evento deportivo es muy difícil saber si se va a poder celebrar, cuándo se va a poder celebrar, en qué formato, en qué lugar, ¿no? Entonces, con todo eso como punto de partida, voy a tratar de exponer los aspectos fundamentales del impacto aquí, ¿no? En la siguiente diapositiva trato ahí un poco en los bloques en azul son las 4 líneas de ingresos que cualquier entidad deportiva puede tener y la amarilla es un poco los gastos añadidos. Si analizamos crisis económicas, yo creo que todos vivimos la que empezó en 2008. Aquello fue una crisis de crédito, ¿no? Y había que saber quizás un poco sobre el sistema financiero para entender la crisis. Esta crisis, por una parte, es probablemente mucho más profunda, por otra se puede explicar muy fácil, ¿no? Yo creo que todos nosotros podemos hacer una similitud con una economía doméstica, ¿no? Lo que está pasando aquí es los gastos en todas las líneas, los ingresos en todas las líneas de ingresos están bajando, los gastos están aumentando, las cuentas básicamente no salen, ¿no? Entonces, como consecuencia, hay que hacer ajustes y hay que ser flexible y tratar de modelar las diferentes opciones que tengas para poder navegar. Con eso, entrando un poco en el detalle, en las diferentes partidas de ingresos, en cualquier entidad profesional, las 2 primeras, derechos audiovisuales y entradas, representan entre el 70 y el 90%, ¿no? La gran mayoría de los ingresos vienen por esas 2 partes. Obviamente, las entradas, el nivel de ingresos de entradas lo puedes calcular directamente con el nivel de aforo en los estadios, ¿no? Cero en muchos casos. Y el motivo por el que muchas competiciones están tratando de jugar estos días o de que se celebren es para poder al menos salvar los derechos audiovisuales, ¿no? Si lo miramos desde un punto de vista puramente económico, ¿no? Pues podemos, desde luego, entrar en los aspectos deportivos. Y eso es lo que vemos que está pasando, ¿no? De tratar de que los derechos audiovisuales sigan llegando y poder salvar un poco, al menos, parte de la situación. El otro aspecto de esta crisis es que, lógicamente, el deporte no vive en una burbuja y todos los sectores están afectados, todas las empresas que trabajan con el deporte están afectadas y, por ejemplo, el nivel de patrocinio, tratar de hacer acuerdos ahora mismo a medio o largo plazo con empresas de patrocinio que están, a su vez, afectadas, es complicado, ¿no? Los gastos de patrocinio son normalmente gastos discrecionales y una empresa va a tener sus reservas en poder poner dinero a medio o largo plazo en un acuerdo de patrocinio hoy en día. Y por otra parte, en la parte amarilla, por decirlo así, que he marcado aquí en la diapositiva, cualquier evento que esté tratando de organizarse hoy en día tiene que incurrir en adicionales para manejar todos los protocolos sanitarios, adaptarse a los nuevos formatos, quizá buscar nuevas instalaciones, ¿no? Con lo cual, como veis, se desbalancea toda la ecuación aquí. En la siguiente diapositiva trato de reflejar un poco cómo está reaccionando el deporte profesional, ¿no? Cuáles son las medidas que se están tomando. Despidos los hemos visto en muchas empresas, en las que tienen se llevan de una forma más, digamos, parecida a una empresa. Ha habido despidos en el Comité Olímpico Americano, en la asociación de tenis de aquí de Estados Unidos que organiza el US Open. Irónicamente, nosotros mismos, ayer estoy tratando de poner buena cara, mi equipo y mis equipos no han sido afectados, pero en la NBA ha habido despidos ayer precisamente, con lo cual están siendo unos días duros aquí también. Recortes salariales desde jugadores, atletas, que lógicamente son los que más cobran, han tenido que ajustar sus salarios. Y lo que hemos visto de forma interesante es recortes progresivos, ¿no? Ejecutivos han recortado más que empleados medios y en la mayoría de los casos los empleados más junior no se han visto afectados, ¿no? Y luego también lo obvio, reducción de gastos, reducción de inversión. Reducción de inversión obviamente va a impactar a proyectos a medio y largo plazo también, ¿no? Y luego para las
las empresas que se han gestionado un poco mejor en los años precedentes y han aprovisionado fondos de reserva, ahora mismo están utilizándolos. Las que no han podido o no han sabido están tratando de hacer algo concreto para mantener un poco más la viabilidad, ¿no? El siguiente, moviéndome un poco ya más al aspecto olímpico, y lo he tratado de visualizar, obviamente es difícil poner un número aquí, lo que puede pasar el año que viene. Lo que sí sabemos seguro, en cualquiera de los escenarios posibles para Tokio, es que los gastos de organización van a ser muchísimo mayores, ¿no? Se habla de 2.400 millones de gastos extra por el desplazamiento de este año al año que viene. Luego, en función de si se puede celebrar de una forma más o menos normal o si se puede celebrar de una forma simplificada, que es lo que se ha llamado, lo que se ha mencionado últimamente, sin describir exactamente cómo puede ser, se está empezando a abrir un poco la posibilidad de unos juegos quizá con afluencia limitada, quizá con algunos de los eventos un poco reducidos, no se ha clarificado todo, pero por el avance de la pandemia, quizá ahora, a día de hoy sea el escenario más posible, ¿no? No tengo la bola de cristal, pero a nivel de probabilidades quizás sea la opción más posible. Y desde luego una cancelación sería en términos económicos muy dura, ¿no? Prácticamente todos los ingresos desaparecerían después de haber incurrido en un montón de gastos. La siguiente, un poco acciones concretas también, yendo al tema específico olímpico. Afortunadamente el COI ha sido casi un modelo de gestión en este sentido y durante los años de Jack's Rock tuvo la visión de aprovisionar un fondo de reserva precisamente para casos como el actual. El caso exacto era para la eventualidad de que unos juegos no se pudieran celebrar. De momento los juegos están suspendidos, no cancelados, pero como decía, el nivel de gasto es mucho mayor ahora mismo, ¿no? Entonces, el COI ha confirmado una partida de 650 millones de dólares para ayudar al Comité Organizador de Tokio 2020 con esos gastos extra. También, en forma de crédito, ha provisionado 150 millones para las academias internacionales que estaban contando con un nivel de ingresos este año por los Juegos de Tokio y que no van a poder recibir, al menos este año. Se espera que el año que viene. Mientras tanto, el COI está ofreciendo esas líneas de crédito. Y adicionalmente, a través de ACNO se han dado unas ayudas de 15 millones para los comités olímpicos nacionales, que pueda ser poco de momento. Ha sido, yo creo, el primer movimiento en eso. Y por último, en la otra parte de la ecuación, en el nivel de gastos, el COI siempre es muy prudente en lo que publica en ese sentido, pero leyendo entre líneas y siendo lógicos, están mirando con mucho detalle cuáles son las diferentes partidas de presupuesto, las diferentes ayudas y dónde se puede cortar, ¿no? Parece que lógico en una situación como la actual. Y para concluir, unas observaciones adicionales, un poco a nivel global, el deporte, lo que todo es el sector deportivo, yo creo que todos lo hemos observado quizá los últimos 15 años más o menos, un poco también con la globalización de muchos deportes, el crecimiento económico ha sido espectacular, ¿no? Hemos visto la profesionalización del sector de un modo acelerado. Ahora mismo nos encontramos en la otra parte, ¿no? El deporte es, dado que depende mucho de la aglomeración de masas para poder celebrarlo, de viajes internacionales, es los sectores más afectados ahora mismo y será uno de los últimos en recuperarse totalmente. Cómo se va a poder navegar la situación va a depender en buena parte de cómo las instituciones hayan sabido gestionar el previo a la crisis, ¿no? En qué forma han llegado a marzo, digamos, o incluso a diciembre, enero, si hablamos de China. Por otra parte, un punto interesante, muchos gobiernos están promoviendo y haciendo leyes, regulaciones para facilitar la vuelta de las competiciones. Creo que es algo positivo para los que estamos en el movimiento olímpico de ver ese reconocimiento del deporte de la ciudad. Quiero pensar que es por los motivos por los cuales defendemos el deporte desde el movimiento olímpico y no desde un punto más cínico que pueda ser un poco el pan y circo de la vieja Roma, ¿no? De que tener un poco entretenida a la gente. Y la otra parte positiva es que las regulaciones nuevamente incluyen que el deporte profesional ayude
al deporte no profesional o semiprofesional, ¿no? Que por falta de tiempo no he podido entrar aquí, pero obviamente esa es una parte del sector deportivo que está siendo todavía más afectada en esta crisis. Y por último, para acabar con una oportunidad, toda crisis presenta exactamente eso, ¿no? Una oportunidad y en este caso presenta la opción de introducir medidas que normalmente tardan años en ser acogidas en diferentes instituciones y que ahora con el empuje adecuado pueda haber nuevas medidas de gestión, de buena gobernanza, de transparencia, de meritocracia, en algunas situaciones en las instituciones que a lo mejor necesitan un poco de eso, ¿no? El COI está haciendo un buen trabajo con las federaciones internacionales y entiendo que va a seguir tratando de continuar en esa línea, ¿no? Y por darle un poco ya que estamos en un momento de crisis y yo creo que el sentido del humor es necesario, la última diapositiva, un poco las imágenes que nos está dejando esta pandemia, ¿no? La primera, la de arriba a la izquierda, que es mi favorita, aunque pueda parecer que hay espectadores, en realidad lo que hay son peluches, ¿no? Tienes ahí a Pokémon y a todo tipo de personajes en la Liga de Béisbol de Corea, ¿no? Para que parezca que hay en Dinamarca y en España se ha utilizado la tecnología. Lo que se ve en la de España es solamente para la televisión. Pareció un juego del FIFA 1990, un poco difuminado. Y en Dinamarca han puesto una especie de videoconferencia para que los jugadores parece que estén arropados, ¿no? Yo creo que son temas curiosos que ha sacado esta pandemia. La última un poco por esperanza, ¿no? No todos vivimos en una isla remota, ni todos tenemos la ventaja de tener un gobierno súper eficiente, pero Nueva Zelanda prácticamente ha podido declarar victoria sobre la pandemia y el fin de semana pasado los estadios estaban llenos para ver el rugby, ¿no? Un poco eso de esperanza, de luz al final del túnel. Y con eso nada más, muchas gracias y luego seguimos en el debate. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias por tu concreción y por ajustarte al tiempo, al igual que María Eugenia Martínez. Y finalmente tenemos la intervención del doctor Leonardo Mataruna, que es profesor en la American University in the Emirates en Dubái y es consultor de la UNESCO, es miembro del proyecto Estradios de la Universidad de Lille en Francia, es embajador de la Federación Internacional de Educación Física, es también miembro de las Academias Olímpicas de Portugal, de México y de Brasil, por tanto muy vinculado también desde este punto de vista al ámbito panibérico, y es miembro del Comité Brasileño Pierre de Coubertin, entre otras muchas cosas. Adelante, Leonardo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Emilio. Es un gusto enorme estar aquí con todos vosotros. Antes de más nada, solo solicitaría, ahí está, bueno, la permisión para poner mi pantalla. Ahí estamos. Una vez más, buenas tardes, Emilio. Muchas gracias, Emilio, Jesús, Pablo, por esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Quiero saludar también a mis amigos Héctor Aguiles, que estuvo durante mucho tiempo conectado en la Academia Olímpica Internacional, y la profesora María Eugenia Martínez. Y también saludo a los presidentes de la Academia Olímpica de México, Carlos Hernández Chávez y Tiago Viegas de la Academia Olímpica de Portugal. Hoy voy a hablar un poco sobre la parte de la educación olímpica contemporánea, de qué manera podemos optimizar la comunicación en tiempos de crisis. Hace poco tiempo que nos deparamos con la situación de la pandemia, pero este poco tiempo refleja mucho cuando paramos para observar que todo el mundo está afectado, excepto ahora por algunas partes que ya están se recuperando y a través del cerramiento de las fronteras están llegando a un control más efectivo de la crisis, pero inmediatamente en el inicio de la pandemia me recordó un cantante brasileño llamado Raúl Seixas,
que había hecho en la década de 70 una música llamada El día que la Tierra paralizó. Y esta canción decía que, entre muchas cosas, pero que el niño no iba a la escuela porque sabía que el maestro, que el profesor no estaba allá, y el maestro no iba para allá porque no sabía de qué manera iba a enseñar. Entonces, en este modo, nos deparamos con los tres principios de este panel, que son la comunicación, la educación y sobre todo el deporte, que fueron los campos más afectados, principalmente cuando decimos la parte de comunicación, que hubo juntamente con la parte médica, que está siempre a frente en el primer escalón de trabajo. Está muy afectada, pero se reinventando, así como nosotros debemos también nos reinventar desde el punto de vista educativo para el olimpismo. Pero antes de más nada, yo sé que puede parecer muy sencillo, muy simple, pero lo que tendríamos como una percepción de comunicación, como una definición más general de comunicación, que sería este proceso mediante el cual dos personas interactúan al mínimo intercambiando mensajes por un medio de vía de acceso directo entre los involucrados. Diante de la crisis parece ganar un otro sentido, pero esta comunicación tradicional se nutre del aporte hecho por él o por los interlocutores, estableciendo un ciclo que se cierra común de acuerdo con las partes. Esto quiere decir que hay un comienzo, medio y un fin para nuestra comunicación. Pero mediante del modelo del dibujo tradicional de la comunicación, tenemos un emisor, un código para emitir un mensaje y este código de recepción para el receptor, que hace una retroalimentación. Y es claro, hay barreras en este medio. Lo que quiero decir que lo que antes había de sofisticación y complicación muchas veces para elaborar una comunicación, diante de la crisis tendremos que aprender y nos reinventarnos en relación a cómo organizar esta comunicación. Mediante el día de hoy tendremos diversos otros canales de comunicaciones, diversas otras barreras también. Sabemos que la Internet fue un gran facilitador para unir los pueblos y hacer con que la información fuera compartida alrededor del mundo, pero al mismo tiempo tendremos la Internet como una barrera, principalmente en los países en desarrollo, y muchas veces los niños o la gente en desventaja social no tiene capacidad económica para tener acceso a Internet. Muchas veces porque el aparato no es recomendable, no soporta, o muchas veces por el precio de la señal. Lo que pasa es que pasamos también ahora a entender un poco que somos todos multitask, multifuncionales. Y del punto de vista comunicativo, muchas veces donde tendríamos un equipo y esto no es solamente desde ahora, pero muy recién, las grandes emisoras de televisión, los grandes medios de comunicación están reduciendo el número de gente que trabaja con la promoción de la información. Pero sobre todo ahora en el tiempo de crisis que tendremos que trabajar, estar desde la casa, que la casa se convirtió en nuestra oficina, tendremos que vivir una multitask no solo para nosotros, pero también para el ambiente, el environment donde estamos activados, donde tendremos que utilizar un canal y este canal debe atingir el entretenimiento, la parte de inspiración, la parte de educación, conversación, conexión y promoción. Si no fuera de esta manera, por ejemplo, no estaríamos ahora conectados desde. Y ahí cuando ya partimos para la cuestión de la educación olímpica, ¿de qué manera deseamos comunicarnos por la parte de la educación olímpica? Este tiempo de pandemia
sirve para refletirnos y reorganizarnos la parte no solo comunicativa, pero la parte reestructural de educación olímpica. Como nuestro amigo Héctor puso en la diapositiva el nuevo momento de deporte, tendremos también el nuevo momento para la educación. Y el deporte que tendríamos del siglo pasado, que está se reinventando también por ahora, va a seguir, la educación olímpica debe seguir los mismos caminos para se reinventar y se recomunicar. Lo más importante es que tendremos una infinidad de canales, una infinidad de posibilidades con las redes sociales, pero hay que saber cómo utilizar. No es solamente hacer un post y pensar que este post va exactamente a atingir el objetivo que queremos, va a atingir a la gente que pretendemos nos comunicar. Hay que se dotar de estrategia, hay que conocer exactamente de qué manera este contenido va a estar disponible, si es video, foto, video, foto, texto, conversación, broadcast, de qué manera, en qué canal vamos a utilizar, cómo vamos a compartir, publicar y discutir. Recientemente hicimos una investigación con los países de lengua portuguesa para averiguar en las páginas oficiales de las academias olímpicas o del Comité Olímpico cómo estaban accesando la juventud, porque sabemos que el proceso educativo hay que empezar cada vez más temprano y el Comité Olímpico Internacional está muy enterado y trabajando muy harto en esto. Y también hicimos una investigación con los países árabes para saber también cómo lidaban con esto. Y para nuestra sorpresa, los canales de redes sociales más utilizados solo fueron Facebook y Twitter. Y los demás, los demás canales que podrían ser explotados en una lista con más de 40 caminos de redes sociales no eran utilizados. Y por increíble que parezca, la actualización más reciente se databa de más de 3 meses. Entonces, no había una regularidad en este proceso. Y este estudio va a ser publicado en el mes de septiembre. Entonces, ya llegando a la parte final de mi presentación, yo pregunto, ¿qué medio deberemos utilizar? ¿Con quién deberemos nos comunicar? ¿Comunicar para qué? ¿En qué horario? ¿Qué contenido? ¿Qué lenguaje? ¿Qué tipo de información es? ¿Es internacional o nacional? Sabemos que ahora, antes de la pandemia, la concentración nacional para las temáticas, para todo, es muy más centralizada, la comunicación está muy más localizada que globalizada. ¿Y qué tipo de métrica deberemos tener para nos retroalimentar diante esto? ¿Vamos a pagar para atingir lo que buscamos con las medias sociales o vamos a generar medias que sean autosustentables y compartidas por el interés de la gente? Son cosas a refletir. Ya llegando al fin, digo, ¿con quién voy a me comunicar? ¿Quién son las personas que voy a me comunicar? Porque no podemos tener un lenguaje, principalmente ahora después de la crisis, que sea unificado para todos los tipos de generación. Sabemos que una generación Z, por ejemplo, de los 16 a los 23 años, está muy más engajada con los videojuegos, en cuanto que una generación X es muy más involucrada con la televisión. Pero la generación post-COVID, la generación justamente que tiene menos de 16, 15 años, que ahora está más intensificada con la parte educativa y de ocio digital en estos días de pandemia, va a requerir un otro tipo de abordaje. Es tiempo de gamificación. Es tiempo de reflexionar y no más rechazar, porque sabemos que la industria de gaming ya ha ultrapasado la industria filmográfica de Hollywood, del punto de vista de los números monetarios. Entonces, hay que pensar qué tipo de escuelas, qué tipos de educación queremos trabajar.
o que podremos trabajar. Porque muchas veces no tendremos recursos o al mismo tendremos la posibilidad de tener digitalización, pero tendremos que nos adaptar al nuevo futuro, y este nuevo futuro muchas veces no es solamente dotado de alcohol, de protección, de temperatura, de separación de clases online, pero para algunos deportes muy fáciles, pero para otros un poco más complicado porque hay la cuestión de toque. Llegando al fin, digo que todos están se reinventando, como Héctor ha dicho, y tendremos que trabajar entonces dentro de estos nuevos principios de la comunicación. Una comunicación que visa no solamente la interlocución entre uno y otro, un inicio y un fin, porque la comunicación en el tiempo de COVID permite a que el espectador cambie a todo momento de un sitio al otro, de una live a otra, con mucha facilidad. Entonces, aquí dejo mis muchas gracias y disculpe por haber avanzado un poquito del tiempo. Muchas gracias Leonardo por tu intervención. Encontramos en la siguiente fase. Esta fase en la que a cada uno de los conferenciantes os voy a pedir que muy brevemente, en un minuto, hagáis una recomendación, siguiendo la solicitud del presidente Bach, que comentaba al principio, de que la crisis puede ser una oportunidad para el movimiento olímpico. Desde vuestra perspectiva, desde vuestra especialidad, ¿qué diríais brevemente, insisto, aproximadamente un minuto? María Eugenia, puedes comenzar tú, al movimiento olímpico, de las oportunidades que se pueden sacar de esta crisis. Adelante, María Eugenia. La oportunidad que se puede sacar de esta crisis es la necesidad que tenemos de algo que nos una y que nos ayude a cooperar y a darnos cuenta que compartimos todo. Compartimos un virus, compartimos la posibilidad de superarlo. El ideario olímpico es una oportunidad para que los medios de comunicación tengan responsabilidad social en transmitir un deporte que nos enseñe a cooperar, a jugar limpio, a ser solidarios, a ayudarnos. Este es el ideario olímpico como una oportunidad única en este momento en que el deporte llega a todos los sitios, pero lo triste es que llega con una forma de comunicación, con una narrativa que es perjudicial y que hace del deporte un problema y no una solución. Un deporte hecho en la base del ideario olímpico es una alternativa para darnos cuenta de que, para bien o para mal, estamos juntos y tenemos que cooperar todos en positivo para ver la vida como un reto, esforzándonos todos conjuntamente como Citius Altius Fortius, para ir todos juntos, más alto, más fuerte, de más calidad humana. Muchas gracias, María Eugenia. ¿Qué oportunidades desde tu perspectiva, Héctor, nos da desde el punto de vista de la economía de la comunicación esta crisis? ¿Y qué aspectos son trasladables al movimiento olímpico? Desde el punto económico, yo creo que toqué al final de mi presentación en cómo esto puede añadir medidas de gestión, meritocracia, transparencia, etcétera. Creo que el COI ya está yendo en esa dirección. No voy a ir por ahí, perdón, que estoy jugando a contrario en cada ocasión. Voy a seguir la línea de Eugenia y de acuerdo con todo lo que ha dicho, un proyecto específico, si como me conocéis, tengo que ser pragmático. Si algo nos ha demostrado esta crisis es no necesitamos salir de casa, ¿no? El buen ejemplo es esta conferencia. No necesitamos salir de casa para hacer un evento. No necesitamos salir de casa para hacer algo simbólico. La antorcha olímpica, el relevo de la antorcha olímpica fue afectado en Grecia, ¿no? Lo que fue una pena, solo se pudo celebrar el primer día. ¿Qué va a pasar el año que viene antes de Tokio? No lo sabemos. La influencia que tiene el COI para poder hacer una especie de relevo virtual, digamos, en anticipación a los Juegos de Tokio, con personalidades de todo tipo, ¿no? Los personajes más relevantes que podéis pensar, del tipo de deporte, académicos, científicos, políticos, etcétera. Poder hacer un evento como este, online, en el que se simbolice todo lo que Eugenia ha dicho, ¿no? Y estoy seguro que todas las empresas que tienen los derechos audiovisuales del COI estarían encantadas en participar en la producción de algo a tan alto nivel, ¿no? O sea, se puede poner en
utilización todos esos valores para los medios de comunicación, y espero que se pueda aprovechar ese reto en anticipación de Tokio 2020. Muchas gracias, Héctor. Y profesor Bataruna, oportunidades desde tu perspectiva de la comunicación para el movimiento olímpico. Este momento de crisis genera una gran oportunidad de aprendizaje, un aprendizaje sobre todo sobre experiencias que están se desarrollando todo el tiempo durante esta crisis. Del punto de vista, por ejemplo, económico, como Héctor dijo, no es necesario salir para hacer una conferencia. Y esto va a ser una plática común en los próximos meses y años que suceden después de la crisis. Muchas veces viajamos para participar de eventos con extrema frecuencia, y ahora podemos utilizar, ya estamos sabiendo que funciona muy bien de la comunicación digital. Tenemos que aprender más cómo desarrollar el e-learning y cómo para ser más atractivo, porque muchas veces yo discutía esto otro día con mis alumnos en la universidad. Para asistir a un concierto musical, los chicos estén por 4 o 5 horas conectados en la internet y una live, pero para estar en clase por 15 minutos muchas veces es un sacrificio. Entonces, ¿cómo podemos convertir las clases para ser más atractivas y promover entonces una educación olímpica más efectiva de una manera general? Muy bien, muchas gracias. Pues comenzamos con las preguntas del público. Resulta mucho más interesante aquello que nuestra audiencia pueda presentar a cada uno de los ponentes que cualquier pregunta que yo pueda hacer. Por ejemplo, comenzando con María Eugenia, Manolo Castro, desde Guatemala, nos pregunta: ¿cómo podemos lograr, María Eugenia, que todos los deportes tomen conciencia de la importancia de comunicar el uso ideal de los valores olímpicos? Pregunta de $1.000.000, María Eugenia. Sí, es una pregunta del millón, ciertamente, Emilio. Pues me encantaría tener una respuesta estupenda, porque está claro, y yo lo estoy diciendo ahora cuando estamos todos criticando las medidas que se toman. Es muy fácil criticar, pero otra cosa diferente es dar trigo, ¿no? Dar una respuesta. Entonces yo lo que sí siempre me preocupa mucho es la forma de comunicación. Yo creo que el colectivo, el cuarto poder, que son los medios de comunicación, yo creo que el Comité Olímpico tenía que hacer un esfuerzo importante en llegar a aquellos profesionales que retransmiten con su voz y enfocan la realidad olímpica de una manera o de otra. No es lo que pase, sino cómo se cuente, ¿no? Entonces yo el esfuerzo que pediría es por que se reflexionaran los adultos, que son los responsables de transmitir cómo es, cómo se está viviendo, qué es una actividad deportiva, el ideario, saber la responsabilidad social que tienen cuando dicen que cuando transmiten, como estaba comentando antes, Rafa Nadal está haciendo mucho daño a Federer, porque ¿cómo se puede vender como algo negativo de una persona que está perjudicando a otra, cuando Rafa o Federer nos están mostrando cómo, fruto del esfuerzo y del tesón, han llegado a una técnica y una táctica genial, superándose, y nos están dando un ejemplo positivo de lo que se consigue con el esfuerzo y el tesón, ¿eh? Entonces, yo lo que pediría al esfuerzo es que aquellos que comunican, nos retransmiten con... me decía una vez un alumno, es que es una forma de hablar, pero es que nos tenemos que dar cuenta que las formas de hablar transmiten ideas, sentimientos, y provocan repercusiones en la gente. No nos podemos extrañar que luego se salga de un partido de fútbol y que la gente saliendo de allí se peleen unos equipos con otros y hagan barbaridades, cuando se ha enfocado que el equipo perdedor ha sido humillado. Entonces yo pediría sobre todo un esfuerzo para
la responsabilidad social de la comunicación cuando se utiliza el deporte, y muchas veces se utiliza y se prostituye la comunicación del hecho deportivo, cambiando su sentido y su valor educativo que le puede tener. No sé si he respondido. Perfecto, perfecto, María Eugenia. Tendremos más tiempo para seguir. Una pregunta de Valerio de la Sala para Héctor Argüelles. Valerio de la Sala en su pregunta introduce cierto elemento de crítica al Comité Olímpico Internacional con respecto a, bueno, endeudamientos, pero siendo positivos. La parte de la pregunta que más me interesa y que yo creo que Héctor puede responder. Esta nueva medida, dice Valerio de la Sala, el Fondo de Reserva para Tokio, ¿puede ser una base para desarrollar un nuevo modelo de financiación olímpica? Varias cosas. El Fondo de Reserva del COI era para la eventualidad de no tener unos juegos. Ahora mismo tenemos unos juegos pospuestos y han utilizado parte de ese fondo de reserva para cubrir esos gastos extra. ¿Puede ser una nueva financiación olímpica o el inicio? Yo creo que está siendo un proceso ya, ¿no? Yo creo que hasta los Juegos de Río el COI había seguido una política para las ciudades candidatas, para las ciudades organizadoras determinada. Se cambió poco después, se inició la Agenda de 2020, y creo que la mayoría del grupo es familiar. Y quizá una cosa a remarcar es en la nueva sede del COI en Lausana tienen un moto, como se dice, un eslogan que dice change or be changed, cambia o te cambiarán. Y yo creo que es muy importante para una institución de 24 años ahora mismo, o 26 años, tener esa mentalidad, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el COI en los últimos años. No necesariamente en el aspecto puro de financiación, pero en el aspecto de cómo se organizan los juegos, cuáles son los parámetros por los que las ciudades candidatas solicitan, por los que las ciudades organizadoras tienen que regirse. Antes el COI era un poco, este es el contrato, lo sigues, esto es lo que tienes que hacer, no hay casi negociación, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado y ahora mismo hay un nivel de flexibilidad muchísimo mayor y que va a seguir siendo muchísimo mayor, evidentemente. La crisis actual va a seguir sobre ese camino, ¿no? Con lo cual diría, es una evolución y continuará habiendo esa evolución en la dirección, yo creo que es correcta. Espero haber respondido a la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Seguiremos. Más preguntas, en este caso para el doctor Leonardo Mataruna. Por favor, dice Marisleisis Cedeño, pregunta Mataruna, por favor, ¿algún consejo para poder comunicarnos con personas de escasos recursos en estos momentos de cuarentena? También, pregunta peliaguda. Emilio, se me permite, yo también acabé por leer una otra pregunta que era destinada para mí y voy a sumar las dos respuestas. De acuerdo, bueno, de acuerdo. La reservaba para una siguiente tanda. Adelante, Leo. Vale. La manera de accesar la gente de bajo recurso es una manera que ya es muy conocida por todos nosotros, la utilización de la televisión y de radio. Sabemos que las personas de bajo recurso muchas veces están con dificultades de tener servicios extras pagos y por eso la utilización tradicional como en los años 70, 80 y 90 que dotaban de comunicación educativa por la tele y por radio, funcionaba muy bien y eso hace con que sea más democrático el acceso. También la segunda pregunta que yo había leído era cómo hacer los cursos para entrenadores serem más atractivos y utilizables por la gente. Puedo decir que en este tiempo de pandemia, todas las personas de mi planeta en general están afectadas de algún modo. Unas sienten mucho más, otras sienten menos, pero todos están afectados. Y lo que percibo yo como especialista de la parte de comunicación es que falta muchas veces un espacio para escuchar a las personas, para tener
la respuesta de cómo primeramente, qué cosas estas personas quieren aprender, necesitan en este momento. ¿Cuáles son las experiencias que esas personas están teniendo previamente o que están teniendo durante la pandemia y que pueden servir como experiencia de benchmarking para otras personas? Entonces, la parte de escuchar un poco la población, escuchar un poco los entrenadores, los deportistas, es el primer principio de este momento que tenemos como reestructuración de cursos y seminarios. Pero más que eso, la segmentación basado en la importancia del contenido, o sea, apartar, separar los contenidos por bloques y así también las personas de acuerdo con la atracción por estos bloques, pero el tiempo de duración de estos seminarios, de estas comunicaciones, debe ser un poco más reducido y mucho más directo al asunto que con informaciones generales, porque sabemos que mucha gente tiene poco tiempo, mismo estando dentro de casa, y sobre todo las opciones de acceso a diversos contenidos, diversos canales, es demasiado. Entonces, para tener el acceso y continuidad del proceso educativo, hay que ser rápido, directo y efectivo. Y más que todo, evaluar afuera de las prácticas tradicionales. No solamente evaluar con pruebas, pero evaluar de otras maneras los alumnos que tendremos en nuestros cursos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para María Eugenia, de Teresa Rocha. En estos tiempos de confinamiento, dice Teresa Rocha a María Eugenia, ¿cómo piensas que se pueden transmitir los valores olímpicos? Hablo, por supuesto, de los entrenadores, visto que estos no están directamente con los deportistas. Es una pregunta que está en relación con la que acaba de responder Leonardo Mataruna. Vimos a muchos entrenadores que buscaban la comunicación online, dice Teresa Rocha. ¿Qué nos dices, María Eugenia? Bueno, vamos a ver, yo fundamentalmente pienso, quizá desde mi perspectiva de formador de formadores, estoy en la Facultad de Educación y mis alumnos son normalmente alumnos de ciencias, del grado de Ciencias de la Actividad Física. A mí siempre me ha preocupado lo que transmiten los entrenadores, puesto que muchas de las veces los entrenadores están, el objetivo es la marca, la medalla, el planteamiento del deporte olímpico debe ser la superación humana. Eso a lo mejor se manifiesta en 2 segundos menos o en 15 centímetros más. El tema, yo creo, fundamentalmente es la formación que tengan los entrenadores. Desconozco la formación que dan las federaciones. En mi caso, yo participo en la formación de entrenadores que llevan un título universitario que es el grado de Ciencias de la Actividad Física. En las facultades de formación del profesorado, cuando de allí salen entrenadores, al igual que salen profesores, sí intentamos transmitir un deporte como un instrumento de superación humana, para que a la vez que el individuo crece y enfrenta la vida como una trayectoria de enfrentar retos y superarlos con el esfuerzo, con la alegría, con solidaridad, con juego limpio, en el que un deporte que te ayude a crecer al igual que ayudas a crecer a los que tienes al lado. Yo creo que esa es lo fundamental que tienen que tener en su formación los entrenadores para luego poderlo transmitir, porque así no tendríamos unos deportistas que son capaces de perjudicar su salud por conseguir una medalla, ¿no? Entonces yo creo que el planteamiento definitivo es la formación de los entrenadores y eso se tiene que dar en los centros, en las federaciones, en las facultades donde se les prepara. Yo creo que no es, yo no, quizá porque los medios tecnológicos me son un poco no simpáticos, ¿no? Que quedan un poco difíciles. Yo creo que lo importante no es cómo se llega, sino lo que se transmite cuando se llega. En la televisión, en la radio, en el folleto que se escribe, en la transmisión del partido que hemos visto ayer, lo podemos mandar
con un WhatsApp, te lo podemos mandar por las redes, pero lo importante no es cómo, sino el contenido. Y el contenido y el buen ejemplo es con el camino al andar, con los hechos, con la realidad que nos rodea. En este momento a mí estoy muy orgullosa de darme cuenta de la calidad humana que hay, por lo menos en mi país, y estoy segura que en otros muchos. Como os decía, la gente compartiendo. Yo he tenido en mi buzón mensajes de vecinos que me dices, si no puedes salir, yo te hago la compra. Porque yo tengo que salir, porque tengo niños, etcétera. O sea, de gente que se ha incrementado la donación de sangre, y el otro día dieron el tanto por ciento en el momento de la pandemia más cerrada. Se incrementó de forma fabulosa, ¿no? Entonces, eso es el valor educativo del buen ejemplo. Yo creo que es lo que necesitan transmitir los entrenadores, y se debe transmitir a ellos cuando se les forma. Muy bien, muchas gracias, María Eugenia. Vamos ya a la última tanda de preguntas. Tenemos un mensaje también, recuerdo, del presidente Conrado Durantes, pero antes de ello, una pregunta de Carlos Villegas para Héctor. Para el caso del deporte universitario de los Estados Unidos, donde cada estado y cada universidad tienen sus propios tiempos de reactivación, ¿cómo garantizar, dice Carlos Villegas, cómo garantizar un campo de competencia equilibrado, un level playing field? Sí, muy buena pregunta. Y esa pregunta, por cierto, no he oído discusiones todavía, pero yo creo que lo mismo puede pasar el año que viene en Tokio 2020, ¿no? ¿Qué sucede si en junio o julio del año que viene hay, digamos, 30 países todavía sufriendo la pandemia y el resto están ya listos con atletas entrenando, ¿no? ¿Se pueden disputar los juegos en esas condiciones? Es una pregunta de fair play muy buena, Carlos. Lo mismo aplica al deporte universitario aquí. La respuesta rápida es no lo sé. No sé cómo se puede balancear esas dos cosas, ¿no? Tienes, por una parte, la intención de jugar, la intención de los jugadores de competir, de hacer su trabajo, de los organizadores de proveer el ámbito sanitario necesario para que la competición suceda, pero hay aspectos que no podemos controlar, ¿no? Yo creo que es una cuestión de los organizadores, que tienen que valorar muy al detalle si esa competición va a estar diluida y tomar una decisión basado en eso, ¿no? Es complicado. Yo creo que los parámetros ahí a considerar es en qué se puede, y es lo que están haciendo algunos deportes, ¿no? Se puede llevar unas semanas antes de que empiece la competición a todos los atletas a un mismo lugar para que empiecen a entrenar y lleguen de una forma más o menos similar a la competición, ¿no? Y digamos, doy el ejemplo que conozco de la NBA, ¿no? Es realmente lo que vamos a hacer. Nosotros estamos planeando recomenzar la temporada el 30 de julio. El 9 de julio van a llegar los jugadores a Orlando, a Disney World, no a estar en el parque de atracciones, a estar entrenando. Y en esas 3 semanas previas todos van a disponer de los mismos medios para entrenar y llegar a los partidos de temporada válidos en un estado de forma al menos similar, ¿no? Si eso mismo se puede adaptar al deporte universitario, yo creo que sería fair play. Si no se puede, los gestores deben de decidir. Perfecto, muchas gracias, compañeros. Quiero agradecer especialmente a Carlos Villegas, que ha sido el primer, digamos, el que ha impulsado estas 3 jornadas enriquecedoras que hemos tenido. A Carlos Villegas quiero agradecerle su trabajo, quiero agradecérselo a Jesús, que ha tenido un trabajo absolutamente encomiable en labores de comunicación, de promoción, en labores técnicas y de diferente naturaleza, y por supuesto a Pablo Galán y a la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas. Ahora vamos a escuchar un mensaje del presidente de la Asociación de Academias Panibéricas, el doctor Conrado Durantes. Estimados colegas, queridos amigos, para mí es una gran satisfacción dirigiros unas breves palabras
a modo de colofón o epílogo de este ciclo de conferencias que habéis venido manteniendo sobre la incidencia del coronavirus en el mundo del deporte panibérico y en el olimpismo panibérico. El coronavirus ha generado una pandemia de consecuencias trágicas y sabemos cuándo ha empezado, pero no sabemos ni cuándo va a acabar ni cómo. Y ha producido perturbaciones de todo orden social y trágicas consecuencias de mortalidad a nivel del mundo. La primera consecuencia olímpica que ha tenido, como ya dije en mi anterior intervención, es que los Juegos de la Olimpiada se han tenido que posponer al segundo año, cuando siempre se celebraban en el primer año. Y ha habido una serie de alteraciones de campeonatos mundiales, encuentros internacionales, etc. Y también se ha producido una interrupción en todas las actividades pedagógicas oficiales que había en el mundo. Pero quiero recordar una frase de Pierre de Coubertin, cuando en 1920 dijo, ahora hace un siglo, con ocasión de los Juegos de Amberes, que el olimpismo es una gran maquinaria silenciosa, cuyas ruedas no rechinan y cuyo movimiento no cesa nunca, a pesar de los puñados de arena que algunos lanzan contra ella, tratando de impedir su funcionamiento. Y vino esto a colación en el sentido de que los Juegos se han pospuesto, pero se van a celebrar, y la maquinaria silenciosa ha seguido funcionando, como es vuestro caso, que habéis venido trabajando durante estas fechas anteriores sobre la temática que he anunciado con anterioridad. Y que ha sido muy provechosa porque ha habido un conjunto de ideas de los distintos países enjuiciando el problema actual. No me quiero extender más, sino agradeceros a todos vuestra generosa participación y de forma muy especial a nuestro secretario general Pablo Galán y a Jesús Pena, que han trabajado de forma coaccionada y perfecta, y simplemente, deseado siempre lo mejor, mandaros mi más cordial saludo. Bueno, y por supuesto agradecer a cada uno de los ponentes, a María Eugenia Martínez Borroño, a Héctor Argüelles y a Leonardo Maturana, sus brillantes presentaciones, y a todo el público su presencia aquí hoy y sus interesantes preguntas. Y cierra este acto con unas palabras el secretario general de la Asociación de Academias Panibéricas, el señor Pablo Galán. Buenas tardes. En primer lugar, pues felicitar a los ponentes de esta última sesión, a María Eugenia, a Héctor, a Mataruna y, por supuesto, a Emilio, que lo ha conducido muy bien. Ha sido todo muy interesante, tanto las ponencias como las preguntas. Entonces, de esta forma, pues vamos llegando al final de este primer seminario. Yo, por supuesto, tengo que agradecer muchísimo al equipo que hemos formado y que además nos hemos reunido bastantes veces. Hemos tenido nuestras charlas panibéricas y para la organización del seminario. A Carlos Villegas, a Emilio, a Jesús y yo mismo. Y la verdad es que, bueno, pues lo hemos pasado muy bien. Estamos muy contentos de haber organizado esto. Creo que ha habido un seguimiento bastante interesante por parte de la comunidad panibérica. Y entonces estamos pensando en un futuro. El futuro, en principio, tenemos previsto seguir celebrando al menos una vez al mes una sesión panibérica. Porque, bueno, en primer lugar, esto parece que ha dado buen resultado, la gente está interesada en general. Entonces, sería, en principio, tenemos que perfilar algunos detalles. A partir del mes de julio empezaríamos con una sesión al mes y tampoco sabemos muy bien cómo la vamos a llamar, aunque ha habido una propuesta muy interesante de Emilio que se llamaría las videocharlas de la APAO. No sé, es una cosa que se nos ha ocurrido, pero todo esto lo iremos matizando, las fechas, y luego realmente, porque también tenemos ahí una cantidad de posibles ponentes, tenemos una cantera estupenda en el mundo panibérico de personas que pueden dar charlas a nivel individual o sesiones con varios ponentes. Entonces, vamos a irlo perfilando entre nosotros cuatro, bajo el consentimiento, por supuesto, de Conrado Duránez, que es nuestro presidente, y próximamente
os indicaremos todo lo que vamos a hacer, el programa de las primeras charlas y las siguientes. Y nada, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy cordial a todos los asistentes, a todos los ponentes, que han sido de un nivel muy elevado. Y nada, seguimos en contacto y próximamente recibiréis nuestras noticias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Encendamos nuestras cámaras para la foto de grupo. Ahora para la foto podéis, todos los que estéis podéis abrir vuestras cámaras y sacamos una foto de grupo, si os parece. Muchas gracias a todos. Un abrazo y enhorabuena. Mientras abrimos las cámaras, propongo un fuerte aplauso para los organizadores, para los ideólogos. No puedo abrir la cámara. Tampoco puedo abrir cámara. Silvia, guapa, me alegro mucho de verte. Silvia. Queridos amigos, qué alegría verlos. Qué alegría verlos. Doctora Mateo. Un abrazo a todos. Un abrazo maravilloso. Abrazo. María Inés, tu cámara. Inés. Hola, mi cámara no se abre, Jaime, tu cámara, que no te vemos. Jaime, tu cámara, que no te Hola, hola Silvia. Hola, Inesita. ¿Cómo estás? Inés, no se te ve. A muchos de ustedes.